Como Raulito, que sabe que su deber es estudiar y prepararse para ser un gran venezolano. Como Cheo, que cuida a sus animales porque son su sustento. Pon lo mejor de ti y demuestra que tienes valores. Demuestra que quieres a Venezuela. Globovisión. Te queremos, Venezuela. Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, está con nosotros Ronald Balsa, economista, también decano de la Universidad Católica Andrés Bello en materia de economía. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, como anunciaba antes de irnos a la pausa, quería conversar con usted sobre el desempeño que está teniendo la economía. Estamos llegando a cerrar el primer semestre del año 2017 y primero que nada quisiera saber cuál es la evaluación que ustedes hacen de estos meses. Muchas veces lo hemos conversado o habíamos venido evaluándolo, pero finalmente llegamos al primer semestre. El nivel de los ingresos petroleros no parecen ser los mejores. El nivel de abastecimiento, si bien ha fluido por otras vías, no son las más expeditas para el bolsillo del venezolano, y tenemos ahora además en marcha la nueva forma de funcionamiento del DICOM. Quiero conocer su análisis respecto al tema. Bueno, en primer lugar, lamentablemente seguimos sin cifras oficiales. Cuando uno llega al primer semestre de un año, al final del año, siempre es bueno contar con un conjunto completo de cifras altamente confiables y con mucho detalle, y no las tenemos. O sea, lo que conocemos es porque hay algunas empresas que trabajan en eso, porque hay algunas estimaciones que hacen organismos multilaterales, y bueno, por nuestra propia experiencia, que es una experiencia siempre sesgada por los lugares donde estamos. De todo esto podemos llegar a la conclusión de que los resultados han sido muy malos. Si fueran mejores, tendríamos información. En segundo lugar, porque hay algunos cambios en la política económica que han sido largamente esperados, como por ejemplo el anuncio del nuevo DICOM, y en él nos encontramos prácticamente con lo mismo. Este sistema no ha eliminado el DIPRO, seguimos teniendo dólares que se venden a 10 bolívares sin saber a quién y para qué. Seguimos teniendo un sistema que termina siendo de asignación arbitraria de divisas, puesto que a pesar de que se dice que hay dos subastas, que hay una subasta ordinaria, también hay una subasta contingente. Y en esa subasta, pues si no se logra vender dentro de los rangos de precios que el mismo gobierno establece, pues a través del Banco Central, el sistema de asignación pasará a ser nuevamente discrecional a través de los sectores que el gobierno crea favorecer y en última instancia aleatorio. Es decir, uno de los problemas centrales que tenemos, que es el problema cambiario, no está resuelto. Y en ese contexto, pues vemos que el Banco Central de Venezuela vende parte de las deudas que PDVSA le ha entregado a cambio de los bolívares que el Banco Central pues, le ha facilitado para los gastos internos de PDVSA, y esa deuda sale al mercado internacional y va a tener que ser pagada en el futuro, lo que nos hace ver que las condiciones de las reservas internacionales son tan graves que el Banco Central ha estado saliendo de sus activos o ha continuado saliendo de sus activos, lo que nos hace pensar que incluso el oro puede estar en riesgo todavía mayor en el futuro. Es decir, un país que no ha podido importar suficiente para alimentos o para medicinas, que tiene que pagar deudas tan importantes, que el mismo Banco Central está vendiendo sus deudas, que no tiene información pública y que tiene un sistema cambiario que no sirve, reconocido por el gobierno que no ha hecho mayor cambio en esto, es un país que está muy mal. Cuando vemos estas condiciones de la economía venezolana durante estos 6 meses y como señala, un mercado de divisas que no terminó de avanzar, que se esperaron muchas cosas o hubo expectativas en este DICOM, sin embargo, pues parece ser más de lo que se acostumbra. Un dólar a 10, ¿cómo mantener en esta situación económica que usted acaba de señalar, cómo mantener este dólar a 10? Se entiende que el Estado necesita tratar de mantener algunas importaciones por esta vía, sobre todo en materia de alimentos y medicinas, para evitar el impacto en la población, pero si no se está logrando importar lo suficiente, ¿es sensato mantener esta política del dólar a 10 en lugar de obtener los recursos que necesitas para poder venderlo a otro nivel, porque son pocos o cada vez es menos lo que te ingresa, y poder satisfacer un poco más las necesidades aún cuando sea a un valor superior?
es que mantener un dólar a 10 no tuvo sentido desde el principio. Lamentablemente, esta diferencia entre los dos tipos de cambio oficiales, el DIPRO y el DICOM, generaba oportunidades de corrupción y eso era algo que podía ser previsible. Ahora la brecha es todavía mayor. Además, como muy bien lo señalas, no es a través del precio como se podían conseguir los recursos para poder comprar alimentos y para poder distribuirlos. Hay otros mecanismos de distribución por medio de los cuales, respetando el sistema de precios, puede favorecerse a quienes son más pobres. El problema es que en nuestro país tenemos una fábrica de pobres. O sea, nosotros hemos visto que el gobierno en los tiempos de abundancia hizo depender los gastos no solamente de las organizaciones públicas, sino de muchas familias de asignaciones directas que el gobierno hacía. Ahora esas asignaciones se están haciendo sin suficientes recursos. Cuando aquí se dice que hay una crisis humanitaria y se busca alguna explicación para eso, pues no es porque algunos estén comiendo y otros no. O sea, es que efectivamente el problema de la distribución es un problema severo. Y ese es uno de los trabajos que el gobierno se impuso desde los tiempos de Mercal, mejorar la distribución de alimentos. O sea, mantener un dólar a 10 no resuelve los problemas de distribución y de importación y mucho menos de producción en el país. Cuando hablamos también de esta situación, vemos esto, y en algún momento se planteó la posibilidad de entregar, de eliminar este tipo de divisa, de eliminar este dólar de 10, de tratar de equilibrar el mercado hacia un tipo de cambio previsto, un cronograma de liberación y otorgar subsidios directos. En este caso, si el gobierno lograse obtener más divisas a través de la venta de los pocos dólares que le ingresan, podría dar estos subsidios directos y quizá atender de alguna manera el nivel de importaciones y el nivel de producción que hace falta levantar en el país. Bueno, en principio no es al gobierno a quien le corresponde conseguir las divisas, le corresponde abrir los espacios para que las divisas puedan ser conseguidas por quienes producen en el país. O sea, no es posible que en este país no se coma si el gobierno no reparte dólares. O sea, es necesario que todo aquel que pueda sembrar, que pueda conseguir de alguna manera un producto, lo pueda hacer. Y para eso lo que necesitamos es un sistema de reglas claras, en donde cualquiera esté dispuesto a arriesgar sus divisas para producir en Venezuela. Porque si nos quedamos dependiendo de un gobierno en el que ha dependido del petróleo, en un momento en el que el precio del petróleo cae, su capacidad de producción no ha aumentado, y que tiene una asignación discrecional de esas divisas, pues lo que nos queda es hambre. O sea, nosotros necesitamos un sistema en el que la producción venga no solamente del gobierno, que venga de los privados que sepan cómo trabajar el campo. Entonces tiene razón el Ejecutivo Nacional cuando señala que los privados son parasitarios y han esperado que el Estado les asigne todos los recursos. No, el gobierno ha limitado la alimentación de los privados a lo que les entrega. O sea, los ha tratado como si fueran gallinas y les reparte el maíz. O sea, lamentablemente en esos casos pues los ha tratado como entes que no tienen voluntad ni criterio propio. Ha ido cerrando puertas, ha ido cerrando acceso y eso es una de las causas de la caída de la inversión y de la producción en nuestro país. Esto tiene que ver entonces con el sistema económico en cómo se está llevando a cabo, cómo se termina efectivamente de producir en el país y cuáles son las reglas que existen hoy. Muchas cosas están centralizadas, por ejemplo, el tema de producción de alimentos. El Estado tiene el monopolio para importar básicamente los rubros del agro nacional, incluso fertilizantes. Todo esto tiene unas dificultades o una cantidad de implicaciones que tienen que ver con la decisión o autorización directa del Estado. Si esto no se produce, entonces ¿dónde está la culpa? Claro. O sea, si, por ejemplo, el gobierno tenía algo en contra de Agroleña y la consideraba una empresa monopólica, debía facilitar que hubiera competencia, no por el contrario sustituir el monopolio por otro. Y de esa manera, pues, cargar con toda la responsabilidad de lo que ahora no se consigue para producir en el campo. Con esta situación, cuando la estamos revisando, vemos también que está pendiente, usted señala dos temas importantes, los